Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Yo supongo que en diferentes latitudes estaremos con más sol o con menos luz, pero es un día muy bonito. Aquí estamos muy alegres y contentas por diferentes razones, pero les damos la más cordial y bienvenida a esta charla. Le hemos titulado Derecho de Jóvenes a Decidir la interrupción del embarazo, cómo acompañarlas. Eh, y nos acompaña Mariel Castro Flores. Les voy a presentar a Mariel como es nuestra costumbre. Ella también se hace llamar en redes Marieluz Salomé, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ella ya me corregirá en estos momentos, así la podemos encontrar en las redes. Ella es politóloga especialista en administración gerencial y gerencia gubernamental por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es comunicadora, escritora, educadora popular, analista política, asesora en materia de perspectiva de género y derechos humanos, proyectista y experta en incidencia política. Está diplomada en género, derechos humanos, gestión gubernamental con perspectiva de género y gestión pública de la diversidad religiosa. Es integrante del Consejo de Organización No Gubernamental Latinoamérica, Cultura de Derechos Humanos, del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, en su capítulo México. Escritora georreferenciada en el mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, embajadora nacional por la laicidad, integrante de Adela Alianza por la Defensa del Estado laico, y Marea Verde Chihuahua. Es columnista en La Verdad Juárez, Acerto y El Diario de Chihuahua. Ex consejera consultiva del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Actualmente es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal por el periodo de 2021 al 2024. Y también es actual consultora del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Pues es un placer tenerte por acá y poder estar dialogando contigo esta tarde. Te voy a pasar los micrófonos y dejaré de compartir para poderte escuchar, Mariela. Dinos bien cómo se pronuncia tu nombre en redes. Mariluz Salomé, nada más que, oye, ese nombre me lo puse hace muchos años, ya después me hice feminista de colonial, ¿no? Y me gustan como las epistemologías del sur, entonces dije, ay, no puede ser que tenga un nombre tan blanco, pero bueno, pues ya, finalmente dije, no, pero pues ya la gente así me conocía y así me lo dejé. Pero, pero lo que sí es que soy Mariela, con A al final, Mariela. Entonces, pues estoy muy contenta y muy agradecida del espacio para poder platicar estos temas que son tan importantes y sobre todo, pues que a mí tanto me gustan y también que he tenido oportunidad de trabajarlos, compartirlos y colaborar para que su difusión, visibilización y la posibilidad de ir construyendo políticas alrededor de ellos, pues siga creciendo. Pues muchas gracias y los micrófonos son tuyos. Bueno, no, pues muchas gracias, Claudia, a ti, a María Aurora y a todo el equipo de Educaréis. Pues bueno, como veníamos platicando, ¿no? Cuando me hiciste la propuesta, pues me voy a permitir compartir y sobre todo porque se valoró, ¿no? Importante que pudiéramos hablar, pues cómo acompañar a las adolescentes, ¿no? Cuando cursan un proceso de embarazo no deseado y pues hay como mucho, ¿no? Alrededor del tema.
Y sobre todo porque cuando hablamos de embarazos no deseados, hablamos de una serie de derechos sexuales y reproductivos, no solo de las adolescentes, sino también de los adolescentes, y, que pues no se han garantizado y que han faltado como elementos para la toma asertiva de decisiones. Eso pues sabemos que a lo mejor el ámbito doméstico, la casa, ¿no? Los hogares no son los más adecuados, ¿no? Para obtener la información y pues que, pues tú lo sabes, lo sabemos, ha sido tema también aquí de este espacio, como en la escuela la educación sexual integral, integral de la sexualidad de EICESI, como le gusten llamar, pues siempre ha sido un elemento de pugna, ¿no? Entre la política, en la política, dentro de las políticas educativas, los gobiernos en turno y la forma, ¿no? En la que se gestiona los conflictos, ¿no? Que en la comunidad escolar, en todo su contexto, se vienen generando, ¿no? Para que la ESI, ¿no? El EIS, pues pueda difundirse como es, porque el tema es amplio, es complejo, pero no sería tanto, y me parece que hablando de adolescencias, pues es complejo porque lo problematizamos demasiado las personas adultas, ¿no? Es decir, no es un debate que esté instalado con los públicos adolescentes, con las audiencias, con las mismas adolescencias que ya están ejerciendo sus derechos, que los tienen conscientes y a través de los mismos están construyendo ciudadanía. Entonces, por eso, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, sí hablamos del aborto, pero sí hablamos de métodos anticonceptivos, sí hablamos de difusión, hablamos también de la participación política en el tema y hablamos como de toda esta batería de derechos que son, no que son los que se pueden ejercer al interior de la comunidad escolar. Y no solo por las adolescencias, sino las adolescencias en juego y no en juego, sino en una participación directa con sus docentes, pero también con personas responsables de familia. Es decir, la comunidad escolar es una comunidad en permanente construcción, ¿no? Para el ejercicio de la soberanía. Entonces, a mí me parece que esta noción ampliada del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos tiene que manejarse así, ¿no? En esos términos abstractos para que de ahí podamos ir desglosando e ir aterrizando la posibilidad de que podamos hablar, ¿no? Entonces sí, de la toma de decisión adecuada desde el conocimiento, desde el desarrollo del autoconcepto y también de un proyecto de vida que no solo beneficie a quien lo está viviendo, sino también a la comunidad en general. Entonces, por eso es que esta charla, qué padre, ¿no? Me gusta mucho poder hablarlo, ¿no? Del tema en la escuela, porque en este caminar, pues de manera recurrente trabajamos con comunidades escolares, con personal docente, porque hay mucho que aprender, hay mucho que platicar y pues básicamente me parece que hay tres dimensiones fundamentales sobre las cuales podemos partir para hablar, ¿no? Del abordaje de esta batería de derechos en la escuela. Primero, introducir la noción, ¿no? De lo que son los derechos sexuales y reproductivos, porque también no podemos dejar de lado la pugna política permanente que genera conflictos entre personas que no abordan estos temas desde el paraguas que los derechos humanos nos otorgan y tampoco el andamiaje jurídico que en torno a ellos se ha construido, sino más bien desde concepciones personales, religiosas, fundamentalistas, o pues también hay que decirlo desde los prejuicios propios, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de esa noción, introducir lo que son verdaderamente, cuáles son y para qué nos sirven, porque pues todavía siguen, ¿no? Estos grupos que están en contra de repente de estos derechos, que también son los que están en contra de la educación sexual en la integral de la sexualidad, pues también tienen, ¿no? un discurso permanente para desacreditarlos o bien negar su existencia. Dicen es que esos no son derechos.
Y no son derechos porque no hay una carta universal, no hay un organismo internacional que diga estos derechos estamos reconociéndolos y hubo un consenso, hubo un tratado, hubo una convención internacional donde se reconoció. Ciertamente eso no ha sucedido, pero sí son derechos que están reconocidos y han sido traducidos de muchos otros tratados internacionales y de la misma constitución política de nuestro país. Eso es una primera dimensión, me parece. La segunda es descubrir, ¿no? Estos derechos de niños, niñas y adolescentes y descubrir el papel del Estado. Esa también me parece muy importante porque, pues, finalmente, siendo derechos, podemos conocerlos, podemos ejercerlos, podemos empoderarnos, podemos construir un proyecto de vida alrededor de los mismos, pero finalmente los derechos y quien genera posibilidades y elementos para poderlos ejercer, pues es el Estado, ¿no? Y si hay una falta de esas condiciones, pues la responsabilidad directa es del Estado. Entonces, por eso es que también tenemos que incluir, involucrar al Estado acá, ¿no? Entonces, hay que comenzar diciendo que todas las personas los tenemos, ¿no? Porque se fundamenta en el principio de igualdad y de dignidad humana, ¿no? Sí, ciertamente, en un papel en un papel único, ¿no? En el tema de la reproducción, en donde sabemos que hay sesgos de género, sabemos que hay sesgos de raza y sabemos también, y porque esto, pues, esto está encaminado a las infancias y a las adolescencias, también hay un sesgo de edad a la hora de la implementación o de dar a conocer que, estos derechos, ¿no? Porque pues finalmente hay un adultocentrismo que prevalece, ¿no? En el entendido de no reconocer que que las niñeces y que las adolescencias son sujetas de derechos y que pueden ejercerlo, ¿no? El adultocentrismo sigue estando orientando, sigue orientando, pues, a que seamos las personas adultas quienes estemos tutelando, ¿no? Las decisiones sexuales y reproductivas de estos grupos con esas baterías etarias, ¿no? Entonces, pues hay obstáculos, ¿no? Para decidir, y sobre todo para que adquieran información, de calidad, relevante, que vaya de acuerdo, ¿no? Al conocimiento científico, a los últimos descubrimientos, etcétera, ¿no? Desde la ciencia, desde el conocimiento, ¿no? Que se han venido construyendo. Los derechos reproductivos, pues bueno, básicamente se basan en este reconocimiento de la libertad reproductiva de las personas. Para quien dice que estos derechos no existen, pues bueno, están garantizados en el artículo 4 constitucional, generalmente en el primero o en el cuarto del constitucional de las entidades federativas, es decir, de los estados. Hay una serie, ¿no? También de documentos que van desde las constituciones locales hasta las normas oficiales mexicanas, en donde están plasmados, ¿no? Son varios, son múltiples y pues necesitaríamos toda una charla para platicar específicamente cada uno de ellos, pero sobradamente están garantizados y plasmados en nuestra normativa oficial, ¿no? Federal, estatal y desde luego en sus, en sus homologaciones también en los municipios, ¿no? Y los derechos sexuales, que suelen ser los más controversiales, pues bueno, se basan también igual en la libertad, en la igualdad, en la inherencia, ¿no? Y su inherencia para todas las personas, ¿no? En donde cobra especial importancia, y este es el punto más complejo de abordar. Una de las dimensiones, porque importantes dentro de los derechos sexuales, es el reconocimiento de que el placer, de que el ejercicio de la sexualidad también está orientado al placer. Es decir, cuando se ejercen los derechos sexuales en conocimiento, con conciencia, con estas orientaciones, también la vida sexual, pues bueno, el placer puede garantizar, ¿no? La salud integral, que también tiene que ver no solo con la salud física, emocional, también con la mental y eventualmente con la salud mental en su dimensión social. Es decir, las personas que están sanas sexualmente también lo son y lo son porque ejercen sus derechos sexuales, ¿no? Entonces, porque posibilitan la toma de decisiones de manera libre, ¿no? Y libres de discriminación y de violencia, ¿no? También. Entonces, Londoño, que es un
que es un autor, nos dice que es un autor como que trabaja como el tema de la sexualidad y el placer, ¿no? También, entre mucho de su producción científica también está la referencia a la reproducción asociada al placer, ¿no? Tiene un dicho que dice que los derechos sexuales y reproductivos son un reto importante cuando se habla de una ciudadanía plena. Y pues no es fácil articularlos desde las cuestiones legales, políticas, las vivencias personales, su esencia y su ejercicio, porque dice estos de los derechos humanos son los más humanos de todos los que tenemos, ¿no? Entonces, me parece como muy ilustrativa, ¿no? Esta noción que Londoño nos ofrece. Entonces, pues bueno, en una dimensión amplia, como comencé diciendo, hay que involucrar no solo a las adolescentes, a los y les adolescentes en estas discusiones sobre derechos sexuales y reproductivos para la toma de decisión acertada, para el desarrollo de un proyecto de vida, para pues poder gestionar, ¿no? Sus decisiones y poder relacionarse desde un espacio seguro, íntimo, que genere como condiciones, ¿no? Para el desarrollo pleno, sino también poder conciliar y gestionar, ¿no? Con la comunidad escolar y también con el Estado. Como lo comentaba ahorita, el asunto del ejercicio de estos derechos en particular. ¿Por qué? Porque están asociados al tema de la justicia social. La democracia y la ciudadanía, ¿no? Considerando que la democracia es multidimensional, ¿no? Inicia dentro de la casa y luego llega, ¿no? A las macroestructuras, ¿no? A eso que podemos hablar como en términos muy abstractos, pero que en lo concretito nos favorece la posibilidad de poder tomar decisiones, ¿no? Y porque esas decisiones que tomamos siempre le abonan a nuestro proyecto de vida. Llevar a término un embarazo o interrumpirlo, desde luego que va a tener un impacto en nuestra vida, desde luego que va a favorecer que podamos seguir desarrollando nuestro proyecto personal, ya sea que querramos seguir estudiando, ya sea que queramos viajar, ya sea que querramos desarrollarnos profesionalmente o ya sea que queramos tener una vida en cualquier sentido, en cualquiera, pero finalmente la toma de decisión a partir del ejercicio de estos derechos es definitiva y por eso es que gubernamentalmente también tiene implicaciones directas. ¿Por qué? Porque para la decisión que tomemos, por el motivo que sea, el Estado tiene que asignar recursos para poder garantizarla. Ya sea que querramos formar una familia con o sin compañero, compañera de vida, ejercer maternidad de manera autónoma, ya sea que querramos interrumpir un embarazo, ya sea que querramos criar en comunidad, ya sea que decidamos no ser madres. Todo eso tiene implicaciones directas en el Estado y el Estado tendrá que generar a su vez, para satisfacer nuestra decisión personal, políticas públicas que permitan que lo hagamos libres de violencia. Niños, niñas, niñes, adolescentes, diverses, pero diversas sexualmente, de manera religiosa, cultural, la diversidad física, ¿no? Se me fue el nombre, pero bueno, continuemos ahorita. Ahorita me acuerdo del término. Pero bueno, la ciudadanía implica, ¿no? Es decir, la réplica del ámbito privado en el público. Por eso es que el Estado tiene obligación de participar, ¿no? Porque tiene, en esas esferas públicas del poder, tiene que asignar recursos, tiene que, a través del ejercicio de la ética, permitir que podamos construir ciudadanía. También el concepto de ciudadanía, pues también
incluye una gama muy amplia, ¿no? De contextos y dimensiones en donde cabemos todas las personas. Y pues desde la sociedad civil, ¿no? Siempre se ha emprendido una lucha permanente para visibilizar estos derechos, bueno, y ha habido momentos, ¿no? Contextualmente a lo largo y sobre todo de la historia moderna, ¿no? En las últimas décadas, en donde esta lucha se ha tornado más o menos relevante y que ha habido momentos de mucha algidez, ¿no? Podemos hablar de estas últimas fechas como hasta hace un par de años, como una de ellas, pero pues también hablamos, ¿no? De estos contextos que se problematizan, se tornan complejos, pues también los podemos como hablar, ¿no? En términos de que cuando conquistamos derechos, pues se viene como una lucha distinta, es decir, ya llegamos a la isla, ¿no? O sea, podemos como decir, hemos llegado a la isla, pero después de que lleguemos a la isla, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ¿y ahora qué? ¿Para dónde nos hacemos? ¿No? Es decir, tenemos que construir también la posibilidad, la ruta de poder convertir en operantes esos derechos. O sea, es decir, un derecho no se ejerce por el simple hecho de haber sido reconocido. Entonces, hace falta, ¿no? Como todo, una serie de mecanismos, rutas críticas y de acción para poder hacerlo efectivo. Y eso no solo es en el ámbito personal, sino en esta esfera pública de poder a la que me estoy refiriendo. Entonces, pues ahí, porque lo más importante ahí es reconocer que todas las personas somos garantes de derechos. Porque cuando hablamos de las adolescencias, pues podemos pensar a lo mejor si somos estudiantes, si somos docentes, si somos madres o responsables de familia, las personas que estamos conectadas ahorita, podemos pensar en nuestra realidad inmediata. Podemos pensar en nuestro contexto a lo mejor hace un par de años atrás en el que estamos viviendo y podemos a lo mejor imaginar de forma precisa a lo mejor lo que va a ser el próximo año o dos, pero no podemos saber, ¿no? Lo que vaya a pasar en 5 años o cuáles son, a dónde nos lleven, pues o nos orienten las decisiones que estamos tomando. Entonces, en términos de salud sexual y reproductiva, pues eso, esas ventanas de tiempo son indispensables como de analizar. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? Pues a grosso modo y de manera así como rápida, porque quiero como hacer breve esta exposición para que podamos como entrar esta parte de diálogo y si queremos como preguntar, platicar y abrir este espacio, pues podemos hablar de este derecho a decidir de forma libre, autónoma, informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad, ejercer y disfrutar, ¿no? Plenamente nuestra sexualidad, era lo que les comentaba ahorita, es decir, desde este modelo holónico, ¿no? Que tenemos, que son los afectos, los vínculos, el placer, el tema de la reproducción y la forma en la que nos relacionamos, ¿no? También el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos, es decir, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestra identidad cultural, religiosa, de las personas, ¿no? Que son neurodiversas, que son diversas, físicamente. Entonces, todas las personas tenemos derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Y eso es que que te puedas tomar de la mano con la persona, ¿no? Que quiera, que deseas hacerlo, con quién te relacionas, ¿no? Es decir, que no solo, ¿no? Dentro de esquemas binarios, heteronormalmente normados, pues sea la forma, ¿no? Sea el régimen sobre el cual podamos desarrollar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, eso me parece como muy importante siempre señalarlo, porque pues si vamos hablando o pensando o imaginándonos cómo pudiera ser cada que mencionamos cada uno de estos derechos, podemos, estoy segura, llegar a lo que es el derecho pensando desde la forma en la que se violenta ese derecho. Entonces sabemos más de los derechos por su violación
que por su ejercicio o su conceptualización. Entonces, yo creo que es algo que nos pasa de manera muy recurrente y cuando trabajamos, tallereamos con la comunidad escolar o con los y les adolescentes, pues es algo que suele ocurrir mucho, ¿no? Entonces, también tenemos derecho, ¿no?, a elegir con quién nos relacionamos afectiva, erótica, sexual y socialmente, a que se nos respete nuestra privacidad y nuestra intimidad, a que se resguarde nuestra confidencialidad y nuestra información personal. Este es uno de los derechos más importantes y los que mayormente se reclaman porque generalmente sigue prevaleciendo este adultocentrismo al que refería al inicio, porque consideramos que se considera, ¿no?, desde la parte adulta que los y les adolescentes tienen que ser sujetos, ¿no?, de una extrema vigilancia para su cuidado y no de generar condiciones para que desarrollen herramientas de carácter emocional, físico y social para que puedan generarse sus propios espacios seguros, ¿no?, ya sea en su esfera personal o con otros adolescentes o personas adultas, ¿no? Relacionarse desde un espacio seguro. Tenemos también el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva y aquí es donde cabe este asunto de, pues que yo creo que es un poco el tema, ¿no?, de lo que se pretendía dar una mayor relevancia acá, cómo acompañamos a las adolescentes para su toma de decisión en el caso de que deseen interrumpir un embarazo. Tenemos el derecho así a la igualdad, ¿no? También a vivir libres de discriminación, a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica en sexualidad. También tenemos como el derecho a la educación sexual integral en la sexualidad, no desde estos criterios, ¿no? Que desde donde consideramos que el modelo holónico es uno prevalente, eficiente, pertinente, objetivo, científico, laico y que pueda garantizar, ¿no?, la posibilidad de entender la sexualidad en una dimensión amplia y abierta, ¿no? También a los servicios de salud sexual y reproductiva sin la interferencia. Aquí no dice eso, pero yo tiendo como mucho a decirlo, sin la interferencia de personas adultas que puedan coaccionar, limitar o inhibir la toma de decisión, ¿no? También el derecho a la identidad sexual y a la participación, ¿no?, ya en su dimensión más amplia, ¿no?, para el ejercicio de la construcción de ciudadanía y el ejercicio de la soberanía sexual. Pues bueno, este tema de la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad y la reproducción. Entonces, pues vienen ya una serie de controversias, pero pues a mí sí me gustaría como que pudiéramos, que lo pudiéramos dejar ahí, lo dejamos aquí y no sé, Claudia, si te parece, y que me digas si estaban escuchándome o si se me cerró el micrófono o qué. Tú me vas diciendo. No, estamos escuchándote también en Facebook, te están escuchando algunos estudiantes y profesores hacen alusión a que el tema es muy relevante para conocer los derechos y ejercerlos también. Todos los derechos sexuales y reproductivos son de alguna manera importantes y tenemos que tener presente y los debemos tener presentes en todo momento, nos dice Are Diamonds, no sé, también tiene como un nombre extraño. Bueno, pues lo que alguien dice interrumpir o prevenir. No hay concordancia entre el título y lo que se expone, dice Teresita López. Ah, bueno, pero es que justo, bueno, tú explícalo. Bueno, mira, pues mire, si hay una diferencia sustancial, ¿no? O sea, podemos un embarazo, llevarlo a término, podemos interrumpirlo, podemos terminarlo,
La verdad es que a diferencia de hace algunas décadas, dijéramos un par de décadas para acá, hemos ya cambiado incluso las narrativas en términos, ¿no? Del ejercicio de la sexualidad, pero también de los derechos sexuales y reproductivos, porque finalmente el contexto del cual hoy gozamos, ¿no? En donde ya hemos confrontado con narrativas exitosas, ¿no? Y desmitificado para eliminar el estigma, ¿no? Del ejercicio de la sexualidad, para conferirle, ¿no? Autonomía al ejercicio de la sexualidad en un ámbito muy, muy de manera regular, muy amplio, para poder reconocer a los y les adolescentes como sujetos de derechos, pues bueno, hemos tenido que trabajar de manera directa eliminando un montón de estigmas, es decir, desde hablar, ¿no? Sin usar eufemismos, ¿no? Y hablar las cosas como son. Pero cuando hablamos las cosas como son, en un principio pueden sonar crudas, pueden sonar raras, pueden sonar fuertes, a algunas personas les pueden sonar agresivas incluso. Sin embargo, cuando hablamos, ¿no? En términos reales, pues es como podemos decirle, por ejemplo, a los órganos, a los genitales, les podemos decir por su nombre, podemos hablar y decir, mencionar al pene, a la vulva, a la vagina sin temor alguno, sin tener resquemores, podemos hablar de aborto, podemos, sin decir interrupción del embarazo voluntaria o legal, no, es aborto, ¿no? Y las mujeres siempre hemos abortado. Y podemos tener charlas honestas, honestas desde ahí, ¿no? Desde un espacio de verdad, porque si desmitificamos, si desmontamos, no mitos, es más fácil que podamos atacar prejuicios, ¿no? Entonces, porque pues si hablamos de aborto podemos hablar de un hecho reproductivo, porque eso es. Porque en términos de procedimientos médicos, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, se puede hablar de un procedimiento médico. Pero si hablamos de la fisionomía, ¿no? De la fisiología de las mujeres, hablamos de un evento reproductivo. Entonces, podemos ir como hablando, si hablamos de una esfera de construcción de ciudadanía, podemos hablar de un derecho, ¿no? O sea, llevar a término o interrumpir. Entonces, pues me parece que podemos tener diálogos como más francos, más abiertos y sobre todo muy honestos desde un ámbito de la verdad, porque podemos hablar desde la ética de los hechos, de los acontecimientos y cómo se relacionan de manera directa con nuestra realidad social. Y cuando reconocemos las diversas realidades sociales, entonces podemos también comprender y entender. Bueno, que entenderlo es mucho decir porque sí, es complicado entender todos los contextos, pero podemos hablar de un montón de realidades. Entonces podemos, entonces sí, reconocer a la diversidad y desde la diversidad, reconocer que todas las personas tenemos derechos. Gracias. Sí, me parece que el poder abordarlo desde el lugar de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y poder establecer, justo aquí una estudiante, Noé, un estudiante dice, ¿cómo podemos ejercer de una mejor manera dichos derechos sin la necesidad de que un familiar o adulto esté sabiendo acerca de esas decisiones? Qué padre, O ya no sé, llegamos a ese tú momento en donde los y les adolescentes preguntan cosas concretas de manera práctica para decirles, ir a los servicios de salud a través de los servicios amigables, que son un derecho y que están instalados en todas las clínicas de salud, en los servicios públicos de salud, en todas las entidades federativas del país, es su derecho. Pueden ir a solicitar información, pueden ir a solicitar servicios de consejería, pueden ir a solicitar métodos anticonceptivos, porque, como vimos ahorita, el tema de la privacidad, de la intimidad, es un derecho que se ve plasmado en algo que ustedes anótenle, porque ahorita no lo vimos, pero anótenle, NOM 047. La NOM 047 es la norma oficial mexicana 047 para el cuidado de la salud integral de los y les adolescentes, del grupo etario de los 10 a los 19 años.
Entonces ahí, como es integral, es salud bucal, física, emocional, mental, todo, sexual, toda. Entonces, en el apartado de la salud sexual, obviamente está que pueden ir a los servicios públicos de salud, en donde puedes desde los 10 años ir a solicitar consejería para la formulación de tu proyecto de vida, métodos anticonceptivos, incluso si tú eres adolescente desde los 12 años, y estos son casos muy extremos, pero sucede y se tiene que garantizar, pues bueno, pueden pedir incluso solicitar métodos anticonceptivos permanentes. Obviamente el servicio de consejería les va a proponer, ¿no? Toda la gama de métodos antifecundativos que existen, los que les favorecen más, y pues ahí de parte de profesionales. Y acá viene la parte importante y donde se asocia al tema de la ciudadanía. Si hay un servidor público en el servicio de salud que te dice, no, ve, ¿sabes qué? Mira, sí te doy la información, pero ve por tu mamá y ya cuando vengas con tu mamá te doy la información. O ve que venga tu mamá o tienes que venir acompañado de alguien más. Esa persona está violentando tus derechos humanos y se puede promover tú sin acompañamiento de una persona adulta, sea quien fuere, puedes promover una queja por discriminación y porque está agrediendo tus derechos sexuales, ya sea en las unidades, en los departamentos jurídicos de las clínicas o en la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos de tu estado. Puedes hacerlo de manera dando a conocer tu identidad o reservarla. Lo puedes hacer en línea, pero la queja va a proceder porque es una violación a tus derechos humanos, porque que te nieguen información o la obstaculicen pretendiendo que haya una persona adulta, así sea tu mamá o sea tu papá, o alguien más quien sea tu tutor legal y puede llevar documentos que así lo acrediten, no importa, o sea, no importa. El único titular de derechos eres tú y estás pretendiendo ejercerlos. Entonces, si alguien te dice eso, ustedes tienen que saber que sus derechos están siendo violentados y mayormente y lo que la experiencia nos ha venido diciendo, cuando hay algún adolescente que va y solicita los servicios, se los niegan, le dicen vete a traer a alguien o no te lo puedo dar o ahorita no hay, o porque incluso que les digan ahorita no hay condones, eso es una violación a derechos humanos, porque tiene que haber suficiencia, ¿no? De los métodos para que en el momento en el que tú llegues, sin que te obliguen a dar otra vuelta, sin que te digan que tienes que ir a cubrir algún trámite, sin necesidad de todo eso, se te tenga que proveer en el momento. Entonces, para que haya eso, ustedes tienen que estar conscientes de que pueden ejercer el derecho, de que pueden exigirlo. Y lo que la experiencia nos ha dicho una y mil veces es que cuando alguien se muestra empoderado, empoderada de sus derechos, ahí inmediatamente se empiezan a mover las estructuras para garantizarlos. Porque quien le dicen de primera instancia, no, pues no hay, o vete a traerme esta copia, o ve, háblale a tu mamá, o lo que sea, le dicen, no, mi derecho basado en la NOM 047 dice que tú estás obligado a darme esto. O sea, tú no sabes cuál es mi situación, tú no sabes si yo quiero hablar con alguien o no de esto, pero es mi derecho que tú garantices mi salud sexual. Entonces, en ese sentido, pues me parece importante y te lo reitero, una vez que alguien manifiesta conocer sus derechos, es el primer paso para comenzar a garantizarlos. Gracias. Maritza Aguilar, un poco en broma, porque bueno, muchos juegan Claro. durante la charla y dicen muchas cosas. Dice, y recuerden, sin globito no hay fiesta, pero a mí me gusta que lo diga, además de que ya se ganó 10 sonrisas, me gusta porque nos da oportunidad de hablar un poco de cómo esa frase se ha popularizado, pero debiera ser una práctica recurrente, no solo para evitar los embarazos, ¿no?
Claro que sí, porque luego también tenemos como mucho esta noción, ¿no? Incluso cuando incluso mucho, ¿no? Incluso hasta por las políticas públicas de carácter institucional, ¿no? De prevención de embarazo adolescente, centrar como toda la discusión en la prevención del embarazo, ¿no? O sea, o en la erradicación, ¿no? Del embarazo infantil. Siempre que eso es como más dramático y es otra temática y sí tiene como consideraciones especiales, pero cuando se aborda desde lo lúdico es muy padre porque finalmente a partir de bromas como estas podemos como comenzar a platicarlo, ¿no? No solo es el riesgo, ¿no? De cursar un embarazo no deseado, sino también el hecho de que puede, pues bueno, la transmisión de ITS, ¿no? De enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, porque luego también esta generación, esta generación de jóvenes, de repente podemos escucharnos muy dramáticas, pero no conocieron, ¿no? O no han conocido, o se está generando la noción, por ejemplo, de que el VIH-Sida ya no existe porque no conocen personas que lo padezcan, porque pudiera ser que saben que por ahí anda el virus y que te puedes, que puedes adquirirlo, sabemos o conocemos, ¿no? De las formas, ¿no? En la que se puede como adquirir. Sin embargo, yo creo que como hoy hay tratamientos efectivos, hay tratamientos antirretrovirales, tenemos métodos efectivos para su transmisión, entonces ya no conocemos o no tienen presentes los efectos que la enfermedad causaba. Y eso hace, ¿no? Que las medidas de prevención se relajen. Es como, ahora, y pongo un ejemplo, quizá no sale mucho el esquema, pero pues un poco se asocia. Por ejemplo, acabamos de pasar por la pandemia y una de las discusiones importantes era que las personas consideraban, ¿no? Y hubo quien lo consideró en su ejercicio de libertad de conciencia, pues decidió no vacunarse, ¿no? O sea, decidió no ponerse una vacuna. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, no, pues hay quien privilegia su salud, pero hay muchas personas que la privilegian desde tener otra conciencia ubicada en los efectos, ¿no? De las infecciones cuando se convierten en una pandemia, ¿no? De dimensiones como la que recién vivimos, ¿no? Por ejemplo, el COVID, ¿no? La COVID-19. Entonces, eso también está sucediendo en infecciones de transmisión sexual. Y te lo digo porque aquí en Chihuahua sucede, o sea, sucede. Hay personas que no consideran ya que el SIDA exista o consideran de que si la transmisión del sífilis, del VIH, de la hepatitis, del Papiloma. VIH incluso, pues que es fácil, te pones una vacuna que si ya la adquiriste, pues fácilmente es tratable. Y pues bueno, la intención es, ¿no? Que en términos de prevención, ¿no? También siga como alimentándose esta conciencia del compromiso social, no solo del cuidado personal, sino también del cuidado colectivo. Entonces, eso el globito sí. El chiste es que sigamos divirtiéndonos por mucho más tiempo de manera segura, ¿no? Y a lo mejor aquí a las adolescencias el término de seguro, ya no les da mucho sentido, porque además ahora tenemos la posibilidad ya de el miedo a un embarazo también no deseado también se ha ido disipando, porque ya se puede decidir si lo interrumpes o no. No, o sea, antes era una tragedia, ¿no? Para nuestras madres, para nosotras mismas, las compañeras de nuestra, era una tragedia, ¿no? Que te embarazabas porque ya te desgraciaste la vida, ¿no? Nos decían, ya interrumpiste tu vida. Y ahora no, o sea, eso ya no, o sea, hoy tenemos, ya estamos empezando a construir, ¿no? Esta idea en la que podemos, incluso a pesar del hecho, podemos decidir, pero no sucede de la misma forma con las ITS. Entonces sí, que no haya fiesta, pero divirtámonos por mucho más tiempo de manera segura. Gracias. Y justo para allá viene el comentario de Carla Romero, que dice que le parece interesante que podamos conocer cómo interrumpir y terminar o terminar un embarazo, pero si hay tantos métodos para la anticoncepción, pues no deberíamos tener como alternativa la interrupción. ¿Qué le dirías? Mira,
El tema también acá, tú sabes que cuando construimos discursos también los construimos a partir de las falacias, a veces en muchas ocasiones de manera reactiva, ¿no? Es decir, buscamos una respuesta rápida para satisfacer de alguna manera el punto que se nos está señalando, ¿no? Cada quien desde su lado. O sea, cada quien desde su lado, desde quien dice, es que, desde quien pudiera decir, es que no hablemos de aborto si hay tantos métodos, si hay tanto método anticonceptivo. No hay razón por la cual pudieras resultar embarazada. Y pues quienes atendemos y trabajamos con la problemática, pues podemos decir, es que hablemos en términos reales, ¿no? Crudos, o sea, la realidad social a qué está obedeciendo. ¿Por qué no es una cuestión de libertad de conciencia que se tiene que ejercer o gestionar en el ámbito privado, sino que sale al público y no solo sale al público, sino al que se le tienen que asignar recursos derivados de una política pública de carácter federal que baja a los estados y a su vez a los municipios, porque tiene que atenderse desde la escuela, desde las instituciones y también desde los sistemas de salud y de justicia, porque acá el gran tema, hace algo así como hace 15 años, ¿no? Más o menos 10, 15 años, quizá María Aurora aquí nos pueda como precisar la fecha, pero la doctora Rafael Esquiabón, precisamente, ¿no? Poco antes de configurar y diseñar la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, la ENAPEA, tratando de hacerse más elementos de carácter científico, medible, cuantitativos, cualitativos y estadísticos, le metieron un elemento a la estadística de salud y dijeron, en los nacimientos vivos, todos los bebés que nacen, independientemente de la edad, de los 10 a los 19 años, que es el estándar que los organismos internacionales definen para la adolescencia, vamos a meterle un elemento. Vamos a preguntarle a las embarazadas cuál es la edad del embarazador. Y ese solo hecho reveló una de las realidades más brutalmente dolorosas de este país. Este país es un país de pederastas. La violencia sexual es la norma con la cual nos relacionamos hombres y mujeres. Las violaciones son el inicio de la vida sexual de muchas niñas, adolescentes y mujeres en este país. Es decir, no hay consensos, no se construyen acuerdos, no se habla y desde el desconocimiento ha prevalecido la violencia sexual en el tema de los embarazos no deseados. Las mujeres no solo es eso, sino que las adolescentes se embarazan de sus agresores al interior de sus hogares. Es decir, no pueden, y de verdad, esto es una estadística de carácter nacional, las cifras ahí están, se puede leer y les decimos embarazadores porque las niñas no deciden embarazarse, porque las adolescentes hay muchas que sí deciden ejercer su vida sexual y es injusto y es violatorio y no reconoce la agencia de las adolescentes el decir que todo embarazo en una niña, en una adolescente de los 13 en adelante es ella una niña y es hecho de una violencia sexual porque las adolescentes también deciden. Entonces serán las menos, pero deciden y sí pueden decidir. Entonces, el asunto es que la gran mayoría, un número muy significativo, no se está embarazando de sus parejas elegidas desde la libertad, desde el espacio seguro, ¿no? De su libertad de tener una pareja con la que se relacionan sexoafectivamente de su edad, sino que están del ejercicio de coacción porque las adolescentes 13 a los 17 se embarazan de hombres de casi de 30. Entre los 20 y tantos a los 30 y tantos, esas son las parejas que a todas luces, pues hay un ejercicio de coacción, de seducción, de ejercicio es medido del poder. Entonces, cuando hay una voluntad que está coaccionada,
Cuando hay una decisión que no puede ser tomada en total libertad, con conocimiento suficiente, cuando cuando tu voluntad está sometida a los deseos de alguien más por el ejercicio de violencia, ¿cómo vas a poder tomar la decisión de poder usar un método anticonceptivo? O sea, de tomar decisiones de manera objetiva y adecuada para tu persona. Eso por un lado, ¿no? Eso me parece por un lado. Pero hablemos también del abasto de métodos anticonceptivos. La Secretaría de Salud no ha garantizado al momento ni siquiera tratamientos antirretrovirales para personas que padecen VIH de manera suficiente, no ha generado condiciones y sobre todo en los últimos años de abasto suficiente en todo el territorio nacional, ni siquiera de eso. Entonces, se han hecho esfuerzos significativos para poder garantizarlo, porque el hecho de que te vendan un condón en la farmacia no quiere decir que el derecho esté garantizado. Porque ese condón tiene que haber un entorno habilitante, ¿no? De personas que faciliten y favorezcan que tú puedas ir ahí al mostrador de la farmacia a adquirirlo. Sin cuestionamientos, sin juicios, sin críticas, sin que te estén preguntando, y tu mamá ya sabe que estás haciendo esto. Oye, me saludas a tu papá. Oye, o sea, no. Cuando vas y le preguntas al docente también. Es decir, hay mucha capacitación también, porque hay personal docente también dentro de las comunidades escolares que cuando se capacitan en términos de educación sexual integral, lo hacen porque las currículas escolares, benditas las diosas, ya lo incluyen, ¿no? Y gracias Nueva Escuela Mexicana, porque ya se está contando con un modelo más incluyente de desarrollo en la comunidad, que reconoce diversidad, tipos de familia, etcétera, ¿no? Y habla de estos temas, ¿no? Habla de la esfera de seguridad personal, del empoderamiento, de todas estas cosas que hemos luchado tanto por visibilizar y bien incluidas. Y pues obviamente es obligación de los docentes conocer el tema como para tenerlo cercano. Pero eso no quiere decir que se les haya modificado, se les haya transformado la conciencia. O sea, también hay una dificultad enorme en mucho personal docente como para reconocerse parte del funcionariado público, por ende, personas que tienen que garantizar derechos. Es decir, entonces eso también es otro gran tema. Entonces, sí, hablemos de que hay muchos métodos anticonceptivos, sí los hay, pero tienen que ser accesibles. Pero además tienen que ser otorgados a partir de un entorno habilitante. Pero además tiene que generarse una agencia personal a través del trabajo personal que se alimenta no solo del ámbito privado, sino también desde la comunidad escolar. Tenemos que tener autoridad responsables, también conscientes, ¿no? De que se involucren en el tema para que ese adolescente que no quiere utilizar un condón, pues bueno, sepan que si el condón falla, si el condón se revienta, si la chava está usando un método y ese método falló porque también hay una falibilidad, o sea, no todos los métodos anticonceptivos funcionan al 100, ahí también hay un rango, aunque sea pequeño, pero hay un rango de que no funcionan. Muchas historias de mujeres que se embarazan con el dispositivo puesto, a las que se hicieron un OTB, que es una obstrucción tubaria bilateral, o sea, que se operan y de repente se embarazan. Es decir, o sea, hay los mismos jóvenes, ¿no? Que se practican una vasectomía, tienen que hacerse un control, un conteo de esperma cada determinado tiempo para comprobar que ya, que la intervención funcionó. Es decir, sí, pero, o sea, sí, es cierto, pero los métodos fallan, no hay entornos habilitantes, no hay un trabajo personal gestionado desde la comunidad escolar que haga al Estado garantizar derechos, no que obligue al Estado a garantizar derechos, y sobre todo, pues bueno, ahí está, ¿no? Ejercer los derechos
tiene que ver con un asunto sobre el ejercicio, así como si fuera un ejercicio de prueba y error, ¿no? O sea, sobre el ejercicio de la garantía de los derechos, tenemos que ver cuando los estamos ejerciendo qué es lo que falla, qué es lo que me está negando, qué es, cuáles son las deficiencias para poder exigírselas de manera posterior al Estado. Gracias. ¿Quieres leer alguna, María Aurora? Sí, mira, nos dice Rosalinda Reyes Arriaga que de acuerdo, en mi experiencia, las estudiantes se embarazan de personas más grandes y hablamos de 5, 7, 9, hasta 10 años o de hombres casados. Sí, pues de esto ya hablaba Mariela hace un momento y daba datos donde el sesgo de los embarazos infantiles y adolescentes están muy, muy marcados por esta condición, ¿no? De abuso por personas adultas o por lo menos que le llevan más de 5 años a estas niñas adolescentes y eso ya marca una condición de abuso, ¿no? Sobre ellas. No sé, ¿quieres agregar algo más? Fíjate que a veces también es muy importante. Te estás trabando un poquillo, no sé qué pasa. Voy a quitar un poquito la cámara a ver si mejora un poquito para que no se consuma tanto ancho de la banda. Sí, es un poco a lo que me refería, ¿no? Es decir, cuando se plantea esta cosa de decir, ¿por qué se embarazan? ¿Por qué abortan? Si hay suficientes métodos para prevenirlo. Es que esos dichos, ¿no? Los estamos mencionando a partir de nuestra propia realidad. Y el hecho de que podamos, por ejemplo, como hoy en este espacio, eso ya nos está hablando de que si yo me puedo conectar, yo tengo por lo menos condiciones mínimas básicas para poder hacerlo. Puedo, el que se está desarrollando en o sea que lo puedo entender. Estando a la sociedad, yo imagino que algunas entonces estamos considerando, hablando, ¿no? De pronto te dejamos de escuchar. Híjole, una pena. No sé, está fallando. Sí, este internet no tiene. Volví. Ya volviste, sí. Sí. Adelante, Mariela. No sé, pero no sé dónde me quedé, pero un poquito comentaba. Si yo en este momento estoy pudiendo conectar mi internet, tengo un dispositivo para hacerlo, si yo atendía esta invitación a través de alguna comunidad escolar o educativa, entonces habla de que estoy escolarizada, se está haciendo también en idioma que puedo entender. Entonces eso habla ya de una realidad que se va definiendo a partir de ciertas condiciones que respecto a otras poblaciones o a otras mujeres que no son como yo o que no son como la mayoría de las estar viendo esta charla, pues pueden considerarse privilegios. Entonces, cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de, hay muchos métodos, pues probablemente lo hablamos desde esta posición, ¿no? En donde para mí es sencillo adquirirlos. Eso es. Entonces, sí me parece que hay que hacer como esa clara definición. Habrá quien tenga dinero, a quien no tenga el ánimo o el valor para poder ir a solicitarlo. Habrá incluso quien no sepa ni siquiera cómo pedirlo y él pueda tenerlo en sus manos, pero no sabe cómo usarlo. Entonces, porque no ha seguido una capacitación donde le diga, mira, el asunto va así,
O tú puedes citar que tu pareja, la persona con la que estás en un encuentro sexual, pues tenga que poner, puede, es tu derecho a exigir que esa persona lo use, pero pues es como mucho más complejo tan solo decirlo, o sea, y siempre la invitación, ¿no? En realidad imaginemos contextos distintos al que vivimos nosotras, para nosotras, nosotres, para poder como hacer este tipo de valoraciones, ¿no? Sobre la toma de decisiones del resto. Sí, concuerdo contigo en torno a que vivimos realidades bien diversas y que es necesario poner también un poco la empatía en ello para hacer llegar esta información, para multiplicar desde las aulas la oportunidad de conocer con información clara, científica, con perspectiva de juventudes, de niñez, todo esto y dejar un poquito fuera nuestro adultocentrismo y poder generar pues esas empatías, incluso de las cosas que a mí me parecen más relevantes ahora es poder pensar qué debemos hacer como docentes cuando alguna chica se acerca a nosotros, o un chico quiere compartirnos que desea iniciar su vida sexual o que está transitando en la toma de decisión de abortar o no abortar, ya sea el chico o la chica quienes planteen la situación, cómo acompañarles, cómo poder ser empáticos, empáticas y a dónde dirigirlos, a dónde poder generar, conocer información donde puedan estar a salvo, que puedan ayudarles de manera adecuada, porque bueno, podemos caer también en condiciones de abusos, ¿no? Al tener una situación de ese tipo. Así es, fíjate que yo insistiría mucho en el asunto de que hay que entender que las personas docentes somos garantes de derechos, porque somos funcionarios o funcionarias públicas. Entonces, ahí se tiene que entender que se tiene que ofrecer información, pero información en estos términos. O sea, ahorita ya sería como un poco impensable, ¿no? Considerar que algún docente no tenga la información adecuada para ofrecer. Sí la tiene. Solo el asunto es que quiero otorgar, ¿verdad? O sea, ahí está como la barrera, ¿no? Este entorno habilitante parte pues del entorno habilitante que te comentaba, ¿no? O sea, lo que se puede convertir en una barrera en vez de una brecha, ¿no? Por donde adquirir la información. Me parece que lo importante es primero entender eso, ¿no? O sea, que como garantes de derechos se cuenta con la obligación constitucionalmente definida de que la información se tiene que hacer llegar. Es decir, que conferirle autoridad en el ejercicio de los derechos a las y los y les adolescentes no nos va a quitar poder a los docentes. Es decir, no hay una transferencia de poder si le digo cómo ejerza su vida y le ejerce a partir de su toma de decisión. No me va a quitar autoridad, no me va a restar autoridad a mí como persona adulta, sea mamá, sea responsable de familia, sea docente, no me la va a quitar. Al contrario. Entonces, también me parece importante primero tener conciencia de eso. Hay que abrir la escucha, ¿no? O sea, hay que abrir la escucha, o sea, tenerla clara para poder escuchar sin aleccionar, sin emitir juicios, porque es muy importante escuchar y no activar, no prejuicios que le sumen al estigma que los y les adolescentes ya cargan y arrastran a la hora de pretender acceder a la información. Entonces, eso me parece bien importante. Es decir,
escuchar sin juzgar y posteriormente, si no tenemos la información, porque también se vale, o sea, también estamos en medio de un sistema educativo que está rebasado, que es muy complicado, que es muy complicado por la cantidad de responsabilidades que existen dentro del magisterio, pues también se vale, ¿no? Que refiramos, ¿no? O sea, que podamos hacer la referencia a los servicios de salud. A mí me parecería, ¿no? Importante, porque el Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, pues bueno, es el que opera los servicios amigables, o al menos se encarga de que haya unidades de servicios amigables en todos los centros de salud, en todas las entidades federativas. Es decir, en todos los estados tiene que haber centros de salud con una unidad de servicios amigables. Estos servicios amigables que proveen orientación y consejería, se va a trabajar proyecto de vida, se da información sobre métodos anticonceptivos, se proveen los métodos anticonceptivos, se hacen análisis clínicos si hay alguna sospecha de algo, ¿no? O sea, pueden desde confirmar un embarazo hasta hacer pruebas de VIH, pruebas rápidas para la detección del VIH, y alguna otra ITS, alguna infección de transmisión sexual. En caso de sí haber, obviamente te van a orientar y te van a disipar dudas para que no caigas en un proceso como de angustia, ¿no? Porque esas, por si tardan en definirse los resultados, te ofrecen contención. Se ofrecen también servicios de contención y de atención en casos de haber padecido violencia sexual, para ya sea proveer antirretrovirales de emergencia en un esquema dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Esto es a través de la NOM 046, ¿no? Que es distinta a la 047 de la que hablábamos ahorita, y activar el protocolo en caso de que resultado de una agresión sexual, pues haya que se solicite el aborto. Entonces, esto es porque esto es dentro de los 3 meses posteriores a la agresión, porque se reconoce que quien padece una agresión sexual, pues obviamente no tiene posibilidades de reconocer el trauma por el que acaba de pasar de manera inmediata. Entonces, un embarazo no deseado por causa de una agresión sexual, pues es considerado una emergencia médica y como tal se trata de manera urgente, ¿no? En ese periodo de los 3 meses, en caso de que se solicite, no, un embarazo, todo a través de los servicios amigables cuando se está dentro del grupo etario de los 10 a los 19 años, y aunque la NOM 046 opera también para mujeres adultas. Pero pues bueno, ese es para los servicios amigables, funcionan todos los días, ¿no? Hay un horario extendido reconociendo las necesidades, ¿no? de las adolescencias, ¿no? De que si van a la escuela en la mañana, de que si van a la escuela en la tarde, de que si están escolarizados, de que si no. Y hay entidades, y aquí sí hay entidades, y ahí pues está trabajando e impulsando para que haya el servicio reconociendo diversidad lingüística. Entonces, ya sea el lenguaje de señas mexicano o dependiendo de, pues de las etnias, ¿no? Que están, de los grupos indígenas, ¿no? Que hay en el territorio, pues se reconoce llevar estos servicios, o que sean facilitadoras, personas facilitadoras de estos servicios en las comunidades que en su propio idioma y a partir de la pertinencia cultural puedan ofrecer los servicios. Entonces, a mí me parece todos, si se entra ahí a la página, ¿no? Del Centro Nacional de Equidad y Salud Reproductiva, ahí viene el listado de todas las clínicas, de todos los estados donde se pueden practicar abortos, que son un derecho y que se pueden hacer de manera libre, eso también hay que decirlo mucho, sin necesidad de poner una denuncia en el Ministerio Público, sin la necesidad de ir acompañada de una persona adulta si eres adolescente, sin la necesidad de que cubras ningún requisito, con solo el hecho de irlo a solicitar y firmar un acta, ¿no? En donde tú solicitas
la interrupción del embarazo por violencia sexual y manifestar de buena fe, eso quiere decir que tú no tienes que comprobar absolutamente nada, de buena fe el servicio, pues ahí con eso es suficiente, ¿no? Obviamente te vas a tener que identificar, decir que cuántos años tienes, pero eso es por términos de estadística, o sea, no porque le vayan a ir a avisar a tus papás o vayan a decirle al director de tu escuela, no, nada de eso. Porque tu información se va a mantener a resguardo, sobre todo cuando llega una entidad pública. Eso es un derecho y así se ejerce. Entonces, eso, y pues así como viene el listado de todas las clínicas, las direcciones, horarios y teléfonos de las clínicas donde se practican abortos, que son los hospitales públicos más importantes de las entidades federativas, suelen ser. También viene dónde se dan los servicios amigables. Entonces, dependiendo la densidad poblacional de cada ciudad, hay varios servicios. Yo supongo que pues en Ciudad Juárez hay como 5, ¿no? Aquí en Chihuahua hay 2, entonces pues yo supongo que la Ciudad de México debe tener unos 30, no sé, una cosa así. Entonces, pues ahí ahí ustedes eligen el que sea más cercano, porque también ese es un criterio para proveer los servicios que sean cercanos, accesibles al transporte público y que pues sean como fácil, puedan ser accesibles, ¿no? Sí, esta charla está llegando a estudiantes y docentes de todo el país, entonces está interesante que lo compartas de esta manera, porque sí, tenemos visitantes de todo el país y está bien que se enteren a dónde pueden acudir y cómo lo pueden hacer y que los docentes, les docentes estén atentos a cómo poder ejercer su rol, su papel como funcionarios públicos y como docentes de estas y estos adolescentes y jóvenes. De hecho, Pues si me dejas repetir porque siempre me como alguna palabra, es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ahí vienen los recursos, así ya sabes, ¿no? Esa bandita que viene arriba, quiénes somos, contáctenos y todo, o sea, toda esa información, ahí vienen los recursos y pueden descargar los PDFs de los centros en donde los hospitales públicos donde se practican los abortos, donde se atiende la violencia sexual por la norma 046, y los servicios amigables. Así se llama esa política que tiene que ver, que se desprende del ENAPEA, ¿no? Y pues que favorece y se ha construido a partir de la NOM 047. Pues muchísimas gracias, María Otra Aurora. cosa, Claudia, Sí, cosa dale. también que me parece como muy importante. Probablemente y dependiendo del estado de la República en donde estén, si no les ha llegado, les va a llegar. O sea, ya va a ser algo que van a conocer dentro de las escuelas, porque las escuelas se van a convertir en ventanas de atención de una política muy necesaria, urgente y muy bonita que se está implementando ya, que se llama Ruta NAME. Ruta NAME es una ruta de atención, de reposición de derechos de niñas, adolescentes, madres y o embarazadas. ¿Qué quiere decir? Que las niñas o adolescentes que ya son mamás, pues puedan seguir construyendo o desarrollando su proyecto de vida. Si ya tenían alguno, como lo tenían previsto, y si no lo tenían, que puedan construir uno, sin que la maternidad sea un obstáculo para ello. Y si no lo son y quieren ejercer su vida sexual, lo hagan de manera consciente, libre y que puedan saber cuáles son las posibilidades de desarrollar una vida sexual plena, placentera, sí, en un entorno libre de violencia y pues esa es la finalidad de la Ruta NAME. Cuando se reconoce en las comunidades escolares que hay alguna adolescente que está pasando por una situación de violencia, que ya está embarazada, que está próxima a tener su bebé, entonces ahí que el Estado no active la ruta para poder garantizarle sus derechos. O sea, que se le puede reponer todos los derechos que fueron violentados y que la llevaron a cursar un embarazo no deseado, ¿no? Que
lo puede interrumpir que lo puede interrumpir si así lo desea, o que lo lleve a término, pero que eso no implique o limite sus posibilidades de desarrollo. Entonces, las escuelas son la ventana más importante de detección y atención, porque a una madre adolescente todas las cosas, todas las limitaciones del mundo se le van a presentar, todas. Entonces queremos, y lo que se pretende con esta ruta, es que ya no haya casos de excepcionalidad, es decir, que haya madres adolescentes que probablemente pudieron remontar su situación de desventaja que les generó una desigualdad social. Ya no queremos que sean casos emblemáticos. Que la maternidad no sea un obstáculo para que puedan tener un desarrollo pleno y un proyecto de vida que les sea placentero y satisfactorio a través del ejercicio de sus derechos. No solo el de ellos, el de ellas mismas, sino también para garantizar la batería de derechos necesarias para sus niñeces desde el momento en el que nacen. Gracias. Sí, las escuelas regularmente expulsan de sus interiores a todas las chicas que presentan la condición de embarazo, en lugar de facilitarles hasta el momento en que necesiten ir a la escuela, generar apoyos y asesorías tutelares para que puedan continuar con su desarrollo. Y esto es fundamental, que vayamos entendiendo que esta condición no es un impedimento para seguirse desarrollando, por el contrario, debemos fortalecerlas para que tengan mejores oportunidades. Mil gracias. No sé, María Aurora, si tienes algo que añadir o vamos despidiendo Pues esta charla. me parece muy completa la información que nos estuvo pasando Mariela y te agradecemos muchísimo, Mariela, a nombre de Educaréis, y creo que tuvimos más de 1000 personas conectadas en Facebook y si quieres dar tus datos para que las personas que te quieran contactar también, y ya nos vamos. No, pues muchas gracias. Nuevamente agradezco a Claudia, que en primer lugar pues nos coincidimos, ¿no? En un ejercicio ahí muy bonito en Ciudad Juárez. A todo el personal de Educaréis por toda la labor que realizan. Es maravillosa la forma en que retroalimentan, ¿no? Las posibilidades de el ejercicio de la educación sexual integral, ¿no? Y las posibilidades de desarrollo que se generan a través de la labor que realizan. Entonces, pues muy agradecida, María Aurora. Soy Mariela Castro Flores. Luz Salomé en redes sociales por si gustan seguirnos, porque ahí comparto bastante de lo que realizamos. Tengo 2 espacios de militancia, Marea Verde Chihuahua, que trabajamos a favor de la justicia reproductiva, y ADELA, Alianza por la Defensa del Estado Laico. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho, muchas gracias, y a todas las personas que nos siguieron a través de la transmisión de Facebook, también agradecida con su presencia y su escucha. Gracias. Pues bueno, es hora de los anuncios parroquiales que María Aurora nos hará favor de hacer en este momento. Bueno, pues somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, especialmente para docentes. Nos pueden encontrar, tenemos un canal de Telegram que se llama Educaréis. Estamos en Facebook también como Educación Integral en Sexualidad. También estamos en Instagram. Tenemos todos estos webinars, están en el canal de YouTube. También tenemos este teléfono que pueden ustedes anotar por ahí para que se contacten directamente con nosotras. Tenemos un correo electrónico, educareis3@gmail.com. Tenemos un TikTok y también tenemos un Google Site. Contáctense con nosotras para recibir invitaciones directamente en su celular y les agradecemos su presencia. El próximo miércoles tenemos también otro webinar. Se llama ¿Qué ves cuando me ves? Discapacidad y diversidad sexual. Les esperamos el miércoles 11 de octubre a la misma hora, 7 de la noche. Nuestra conferencista será la licenciada Adriana Ávila. Gracias, Clau. Pues muchas gracias. Dejo de compartir y nos vemos la próxima semana a quienes nos ven en Facebook.